En la Ciudad de México se han robado aproximadamente 1.102 motocicletas del 1 de enero al 4 de septiembre del año 2021, de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La Fiscalía sugiere que este índice de robos podría disminuir instalando a las motocicletas un sistema de alarma adecuado. Este índice disminuiría entonces en un 35% aproximadamente. Es por esto que nosotros somos el equipo 1 y hemos diseñado un sistema de alarma para motocicleta en base al transistor BJT en su modalidad de interruptor o switch. Esto se logra llevando al transistor a su zona de saturación. Continuando con el proyecto, los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: 3 resistencias de 1 kΩ, una resistencia de 220 ohms, una resistencia de 4.7 ohms, un capacitor de 1 microfaradio, 3 transistores BC557, 2 relevadores, 2 diodos 1N4007, un switch normalmente abierto, 2 sensores de inclinación de mercurio, un diodo LED rojo y una bocina para que esta funcione como la alarma a la hora de que se active el interruptor. Continuando con el circuito, como podemos observar, la alimentación viene dada directamente de la batería de la motocicleta, por lo cual no necesitamos fuentes de alimentación externa. El switch principal del circuito viene directamente desde el switch de la motocicleta, de tal manera que se conecta que cuando el interruptor de la motocicleta está abierto, el interruptor de nuestro circuito está cerrado. Este es uno de los principales interruptores que tenemos, ya que contamos con otros 3. Como se puede observar, en esta sección se tiene un fusible, el cual actuará como protección para nuestro circuito en caso de que algo falle. Continuando con los interruptores, en esta sección tenemos los interruptores de mercurio, los cuales nos sirven como interruptores de nivel, de tal manera que cuando la motocicleta, en el caso de que esté estacionada, y ésta se incline o se enderece, estos interruptores se van a cerrar, lo que hará que todo nuestro circuito actúe. Continuando más hacia acá, tenemos los 2 transistores, los cuales uno nos ayuda para hacer que la bocina suene y el resto es parte de la circuitería. Dentro de él, el que va a accionar la bocina va a ser este relevador, el cual hace la función de un interruptor para que la bocina pueda sonar en caso de que los interruptores que tenemos aquí, los cuales estos 2 son los sensores de mercurio y este es el interruptor principal, cuando esos 3 se encuentren cerrados, la bocina va a accionar. Para explicar la parte de la simulación, nosotros hicimos uso del Proteus, que es un simulador, y diseñamos el circuito que se muestra aquí. Y para mostrar el funcionamiento, se tiene que activar el switch. Lo activamos. Cuando se activa, este queda listo para recibir la información. Aquí esto ocurre cuando el switch de la moto está apagado. Apagan la moto y se activa el circuito. Entonces, estos son switch de mercurio, y es el switch del volante, es el que está normalmente abierto. Entonces, cuando alguien intenta volar, romper el seguro de la moto, lo que hace es cerrar este circuito, este switch, lo cerramos, y como nos damos cuenta de aquel lado, la bocina comienza a funcionar. Tiene un voltaje de 11.8 volts. Esto es, el voltaje que le estamos dando es de 12 volts, entonces está funcionando correctamente nuestro circuito, pero no solamente eso, sino que el LED se cambia de color a rojo. Primero está apagado inicialmente y después está en color rojo. Otro caso que se puede dar en este circuito es que los switches de mercurio estén primero, cuando la moto tiene una cierta inclinación, estos están desactivados, pero cuando alguien intenta levantar la moto hacia la derecha y ponerla a 90 grados, lo que va a suceder con los switches de mercurio es que van a cerrarse el circuito, y eso es lo que sucede. Como se observa de aquel lado, la bocina comienza a tener su funcionamiento, vuelve a tener los 11.8 volts a la salida de la bocina, y el LED también se activa. Entonces, esos son los 2 casos que se pueden dar. El primero es volar el seguro del volante, y el segundo que se puede dar es que alguien levante la moto sin antes haber desactivado el circuito, quitándole o encendiendo la moto.
Después de hacer la simulación, recopilamos los datos de las mediciones que obtuvimos ahí. Y bueno, primero esta tabla nos dice los voltajes de cada uno de los elementos para cada uno de los estados de la bocina. Y tenemos cuando la bocina está apagada y cuando la bocina está encendida. Tenemos los valores de las resistencias, los diodos y los transistores y el capacitor. Entonces, cuando la bocina está apagada, desde R1 hasta R5, todos están en 0 volts. ¿Por qué? Porque no está entrando voltaje, no está entrando corriente, entonces el voltaje es 0. Los diodos también se encuentran en 0. El diodo 3 tiene un voltaje de 0.03. El diodo 4 es igual, pero positivo. El diodo 3 es negativo. Los transistores tienen 11.4 volts. El transistor Q2 tiene 12 volts. El Q3 tiene 12 volts. Y el capacitor 1 está en 0 volts. Cuando la bocina está encendida, tenemos desde la R1 que tiene 2.1 volts, la R2 1.4 volts, R3 7.32 volts, la R4 tiene 11.8 volts, la R5 9.99 volts. El diodo 1, diodo 2 y diodo 2 tienen 11.8 volts. El diodo 3 presenta 0.34 volts, el diodo 4 11.6 volts. El transistor Q1 tiene 1.7 volts, el Q2 tiene 0.34 volts, el Q3 6.1 volts y el capacitor 1 tiene 4.48 volts. Estos son los resultados que nos arrojaron las mediciones en la simulación. Bueno, ahora pasamos al diseño del PCB. Como vemos aquí, acomodamos todos los componentes del circuito en una aplicación que se llama AC-EDA. Esta aplicación lo que hace es que nos da un diagrama de cómo iría conectado en una placa de cobre. Aquí tenemos el speaker, vimos los diodos y básicamente la aplicación lo que hace es acomodarte los componentes de una forma que no choquen las pistas. Aquí es un diagrama en 3D de cómo sería la conexión que se haría. Aquí como podemos ver, quedaría la bocina, están las resistencias, el capacitor, las entradas de los sensores de mercurio, el relé y básicamente es como se ve el circuito en 3D. Esta va a ser la caja donde vamos a contener el circuito, que básicamente es una caja impermeable hecha de plástico para evitar cualquier tipo de problema o que entre en contacto con agua, polvo o cosas así. Son ménsulas que las vamos a ocupar para sujetar la caja a la cajuela de la moto, que más adelante les voy a mencionar en qué parte va. Siguiente. Para sujetar la bocina vamos a ocupar una pieza que ya venden en el mercado y con unos tornillos de media pulgada. Para el cableado vamos a ocupar unos cinchos o clips que son para organizar la circuitería y los cables que van por medio del esqueleto de la moto. Aquí lo que se usó es un tipo de funda, por así decirlo, donde vamos a contener los circuitos de mercurio, porque se protegen ya que son de cristal, entonces por eso se utiliza este tipo de funda, por así llamarlo, y van a ser sujetados con adhesivo epóxico, porque estos no tienen para tornillos, entonces serían pegados al esqueleto de la moto. Aquí ya está el diagrama de cómo va internamente de la moto. Aquí, como vemos, está la caja que va sujeta por dentro del asiento. Ahí tiene un cachito donde lo podemos sujetar y va conectada a la misma pila que tiene la moto. Asimismo, agarramos los cables y hacemos las conexiones internas por el esqueleto y conectamos a la bocina y conectamos al switch y a los sensores de mercurio. Y esta es nuestra aplicación que hicimos por medio del transistor BJT.